Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me alegra muchísimo volverlos a ver. Hace un par de meses no nos veíamos, espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones, que hayan retomado con muchas energías este 2016, que se viene cargado de muchas herramientas, de muchas cosas nuevas, de continuar todo el trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo de seguir consolidándonos como un gran equipo, con un equipo que está trabajando en pro de mejorar la educación de ese país, hacer una nueva historia en la educación, que llevamos desde el 2011 y que cada paso que damos vamos construyendo un andamiaje, que vamos haciendo un andamiaje que vamos haciendo avanzar a partir de la necesidad, a partir de lo que conocemos, a partir de lo que hemos retroalimentado, seguimos construyendo. Ana Bolena les comentaba un poco cómo estamos en este momento, cómo estamos en la educación de nuestro país. En este momento tenemos una necesidad premiante. Desde el programa Todos Aprender desde el 2011, nuestra meta es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Siempre ha sido nuestra gran meta y nunca podemos perder nuestro horizonte. Y en esa gran meta, ¿cómo lo podemos hacer? Nuestro camino es fortaleciendo las prácticas de aula de nuestros maestros, brindar materiales de alta calidad, hacer acompañamiento entre pares para poder fortalecerlos. Un acompañamiento situado de cada uno de los procesos. ¿Me están escuchando todos? ¿Sí? Listo, perfecto. En este momento nos encontramos que nuestros estudiantes en tercero, el 50% de nuestros estudiantes están en mínimo y en insuficiente en lenguaje y matemáticas. Cuando miramos en quinto, el 61% está en lenguaje y el 70% está en matemáticas. Creo que estas cifras ustedes las conocen. Estas cifras las hemos tratado de pasar, de dialogar, de socializar con cada uno de los actores. Esto no es solamente hablar de cifras, esto es un llamado a gritos de una sociedad que nos está diciendo que nuestros niños en este momento tienen dificultades en los aprendizajes, que en este momento no están alcanzando los aprendizajes que como país nos pusimos en una gran meta, y que este momento es un llamado al ministerio y a todos los actores que hacen parte del ministerio a trabajar de la mano, a las secretarías de educación, a los maestros, a las personas que hacen parte del ministerio, a todos los programas, a articularnos y poder darle respuesta a esta gran necesidad. No tenemos excusa, llevamos 10 años con estos resultados, 10 años en los cuales tenemos un proceso de estancamiento, 10 años en los cuales con el programa Todos Aprender y la evaluación de impacto que creo que ya les mostraron los resultados, hemos ido mejorando, pero tenemos que seguir avanzando. Y con esa meta, con esa gran meta y con este gran sueño, todos trabajamos de la mano. Desde la dirección de calidad, desde el ministerio, desde todas las personas que hacemos parte de este equipo del ministerio, queremos consolidar un gran equipo que tiene esta gran meta de seguir consolidando y seguir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. En este proceso les voy a comentar un poco cómo vamos a seguir articulando y cómo hemos venido trabajando. Sé que hay formadores nuevos, formadores que hacían parte de la dirección de calidad, que también ahora hacen parte del equipo del programa Todos Aprender, que en este momento tienen una gran meta y un gran rol, que desde cada uno de los ambientes y de cada uno de los espacios del ministerio tenemos esta gran meta y estamos trabajando de la mano. Vamos a hablar sobre esta meta de la excelencia, los componentes que hacen parte de este currículo para la calidad, cómo estamos trabajando en todas las herramientas que desde el año pasado hemos estado avanzando para brindar herramientas de alta calidad. Como les comentaba y como iniciaba, la gran meta desde el 2011 para el programa Todos Aprender y con la versión 2.0 también, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, de los niños, niñas y jóvenes que tenemos focalizados en el programa Todos Aprender. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando las prácticas de aula de nuestros maestros. En este proceso, ustedes han conocido, han construido este documento base con toda la ruta de formación en esta versión 2.0, de toda la versión, digamos, nuestra estrategia a 3 años de ingreso y también de salida para fortalecer en cada uno de los elementos o cada uno de los componentes que hacen parte del programa Todos Aprender. Teníamos un primer año donde estaba enfocado y ahí quisiera hacer como un pequeño paréntesis. Avanzamos mucho el año pasado, avanzamos en llegar al aula, que ya lo habíamos empezado a lograr y ganaron la confianza en estos últimos 3 años. Pero ya empezamos a hacer ese seguimiento también de aprendizaje, tener herramientas. También decíamos, vamos a tener materiales tengamos en matemáticas, en lenguaje, con las características, con nivel de calidad adecuado para nuestros niños y para la calidad que merecen todos los establecimientos educativos de este país. Pero cuando empezamos a revisar, pues por los procesos internos no alcanzamos a tener el material para acceso a todos. Este año ya contamos con esos materiales.
Estamos haciendo todo un proceso y cuando llegue la parte de materiales les voy a contar cómo vamos, qué materiales vamos a contar, cómo vamos a trabajar, cómo lo estamos articulando con todos los procesos. En algunos protocolos, ya ustedes esta semana están trabajando unos protocolos de materiales. El año pasado a veces decíamos nos falta el material pedagógico, nos faltan herramientas, estábamos con seguimiento de aprendizaje, pruebas diagnósticas. Cómo íbamos recogiendo todas las herramientas que necesitábamos para poder articularnos y para poder tener todo el trabajo que íbamos a desarrollar, tanto en los establecimientos, en la formación y en el acompañamiento. Este segundo año de profundización, estamos trabajando a nivel personal, la gestión del tiempo, el trabajo cooperativo, las didácticas, las disciplinas con el material educativo que ya vamos a contar en los establecimientos, la evaluación del aprendizaje, el seguimiento de aprendizaje desde el punto de vista de la evaluación formativa. Empezamos a ver una apertura al aula también entre pares, no solamente con el acompañamiento que estamos haciendo, sino que también tenemos que brindar esa apertura a nuestras comunidades de aprendizaje. Antes, lo que queríamos no solamente es que los maestros del establecimiento también se retroalimentaran y siguieran mejorando, sino cómo podemos estas experiencias exitosas, estas buenas prácticas, empezarlas a socializar. Si bien tenemos el boletín en aula, que empezamos a comentar cómo estamos haciendo, pero hacer visible todo lo que estamos haciendo. Porque el maestro de Chocó también debe conocer lo que está haciendo el maestro de La Guajira y podernos retroalimentar como equipo. A nivel institucional, vamos a trabajar con el rector, los directivos docentes en todo este proceso curricular, brindándole herramientas para que el establecimiento educativo con toda su comunidad tenga las herramientas para poder hacer los ajustes necesarios a nivel curricular, a nivel del establecimiento en su PEI, en su horizonte pedagógico, en las planeaciones de aula. Si bien nuestro acompañamiento a través de los tutores ha ido retroalimentando la práctica de aula, necesitan otros insumos para poder tener las herramientas para trabajar en la comunidad y hacer estos ajustes o contextualizarlos a las necesidades del establecimiento educativo. Este era el propósito, empecé a revisar, nosotros tenemos que ir siempre en un andamiaje, paso a paso, no podemos tener la cultura del borrón y cuenta nueva, siempre tiene que tener la visión de cómo aprendemos del error o cómo aprendemos de los aciertos para seguir avanzando y para seguir creciendo con cada uno de esos profesionales y creciendo como equipo y como programa. En este proceso, cuando miraba el documento que teníamos en el 2011, cuando mirábamos el documento que tenemos también la propuesta del PTA 2.0, el documento de la ruta del 2016, hay unos componentes que siguen siendo transversales siempre, que nunca los hemos perdido en nuestro horizonte y que no deben estar, que no podemos perderlo en nuestro radar. Lograr una formación situada, centrada en las situaciones o en el contexto del establecimiento, tener materiales, un uso pedagógico de los materiales de alta calidad, tener herramientas efectivas en la evaluación formativa, que le permita o le brinde información al maestro para tomar decisiones, para articularlo frente a su práctica o para tener estrategias de aprendizaje. Referentes claros de aprendizaje, tenemos unos referentes de calidad, pero sabemos que todo el trabajo que hemos hecho en estándares y los formadores que de pronto estuvieron en 2012, 2013, si recuerdan, el primer llamado que nos hacían cuando iban los tutores al establecimiento, y también pasó con los tutores, es que no conocían los estándares básicos de competencias. La evaluación de impacto, cuando la hicimos en el PTA y también la evaluación de impacto que hicimos en el ministerio, nos mostraba que el desconocimiento de los estándares es el que ha hecho que no hagan un uso de los referentes que tenemos, pero también el uso depende de las estrategias y de la formación en el buen uso pedagógico que hagamos en la articulación que ellos tienen con la práctica de aula, porque también pueden coger los estándares, y creo que todos los vivimos, que en el primer momento ellos cogían entonces y copiaban el mismo estándar en la planeación, y no veían esa articulación entre su planeación, entre la práctica, entre el reconocimiento de sus estudiantes, cómo lo estaban trabajando. El fortalecimiento de las competencias profesionales en cursos virtuales, incentivos para los formadores, incentivos para los maestros, incentivos para los tutores en formación nacional e internacional. Esto es un foco de trabajo que vamos a tener. Creo que, espero no haberme adelantado, pero sé que les van a comentar los focos y los incentivos que vamos a tener de formación tanto para formadores como para tutores a nivel nacional e internacional. Estructuración del trabajo de comunidades de aprendizaje, formación de formadores y tutores en expertos nacionales e internacionales, utilización de referentes internacionales. Siempre debemos trabajar con qué está mejorando. Si hay algo que está mejorando, ¿cómo nos puede aportar? No es copiar y pegar, es cómo nos contextualizamos a lo que nosotros necesitamos y cómo vamos a trabajar en pro de esta gran meta.
Este era un poco los pilares que teníamos desde el PTA. Ustedes creo que estas diapositivas las tomé de las que hicieron también hace un año cuando presentábamos la ruta del PTA 2.0, de los documentos que tiene el PTA y dando continuidad a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que empezamos desde el 2011 y con la versión 2.0, cómo hemos seguido creciendo. Con la ruta de acompañamiento, actividades genuinas situadas en este proceso, desempeños situados año a año, grado a grado, para poder generar los aprendizajes básicos que deben saber, que deben tener nuestros estudiantes en cada uno de los grados, en el momento que los debe tener, con los aprendizajes para poder generar las competencias que nos hemos propuesto en los estándares básicos de competencia, en el nivel de complejidad y en el nivel de adquisición que también para desarrollar estas competencias. Y la evaluación de aprendizajes. ¿Cuál es nuestra gran meta? Creo que esto, desde la ministra y desde el presidente y todos, la excelencia educativa. Y cómo nosotros desde el programa Todos Aprender estamos aportando también esta excelencia educativa. Estamos trabajando con fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Tenemos comunidades comprometidas, comunidades de aprendizaje que se están retroalimentando y están creciendo en este proceso. Estudiantes motivados, estudiantes que ven en este proceso, familias que también se comprometen en el proceso de la educación, para tener mejores prácticas, fortaleciendo mejores prácticas en nuestros maestros. Esto nos ayuda y está dentro de nuestros documentos, cuál es este perfil del maestro, del docente PTA, que todos buscamos y que todos anhelamos también en este trabajo que estamos haciendo de la formación situada. Creo que en la pantalla se ve la primera parte, pero les voy contando. Tener unas prácticas fortalecidas, un uso disciplinar, tener un uso pedagógico del material, fortalecimiento disciplinar, un uso de estrategias de evaluación formativa, también el uso adecuado también de los referentes nacionales de calidad, de los referentes de aprendizaje que estamos articulándonos con las prácticas de aula. Este proceso, y como nos comentaba Ana, nos ayuda en los establecimientos educativos a tener una ruta hacia la excelencia. Como establecimiento, ¿cuáles son las metas que también me estoy proponiendo? Y estas metas no son solamente del maestro, estas metas tienen que ser de toda la comunidad educativa, desde el rector como directivo, como líder pedagógico del establecimiento educativo, con su comunidad, con sus maestros, para poder establecer esas metas y estrategias para poder alcanzar esta meta hacia la excelencia educativa. La meta no puede estar medida solamente en números, si bien estamos poniendo un índice para poder saber cómo vamos a alcanzar, esto tienen que ser acciones que se den día a día en los maestros y en el directivo docente, con los estudiantes y con la comunidad. Es el reflejo de todo lo que estamos trabajando en nuestro acompañamiento y en nuestro trabajo de formación situada. Para este gran camino que es Colombia sea la más educada en el 2025. Es una frase muy bonita, pero no se puede quedar en una frase. Ser los más educados no significa también tener en un índice, en un número. Ser los más educados es transformar una sociedad y ese es un compromiso que debe ser de todos. Un compromiso en que los padres, las familias, los estudiantes, los maestros, los directivos docentes, el ministerio, los entes gubernamentales, todas las entidades territoriales debemos trabajar de la mano y debemos tener esta meta en común. Colombia la más educada es nuestro sueño, pero no debe ser solamente el ideal, sino debe ser un sueño que vamos a alcanzar y que nos vamos a poner metas claras, metas en este recorrido para poder llegar a esta gran meta. En estos componentes, en esta ruta, nosotros trabajamos unos componentes, llevamos trabajando desde el año pasado unos componentes para el apoyo, unos componentes que articulan o que ayudan a este currículo de calidad. Tenemos los estándares básicos de competencia, tenemos lineamientos, tenemos los derechos básicos. Iniciamos con 3 componentes que serían los referentes, como les estaba comentando, los lineamientos, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje por cada uno de los grados. Tenemos también los materiales educativos, los materiales pedagógicos en matemáticas y lenguaje y tenemos la evaluación y el seguimiento del aprendizaje para un uso pedagógico de los resultados. Acompañado de formación y acompañado de el acompañamiento que hacemos en los establecimientos educativos, buscamos que los establecimientos tengan las herramientas para poder articularse en esta reflexión, en este proceso de mejoramiento curricular en los establecimientos.
Ya hemos visto y los años en la evaluación de impacto del programa Todos Aprender, las retroalimentaciones en las visitas, los comentarios de los maestros cuando vamos en las mesas de trabajo, todos nos dicen, nosotros no nos podemos quedar solamente en lo que trabajamos en el aula, sino que esto tiene que tener un impacto institucional, como esto también se irradia en el proyecto educativo institucional, cómo las secretarías también empiezan a tener este horizonte y esta gran meta. No solamente lo financiero o lo administrativo es importante y debe ser para un secretario de educación o para un líder de calidad, sino que debe ser lo pedagógico. Si lo pedagógico logramos que este mensaje esté en cada uno de los actores, vamos a mover todas las acciones en pro de este proceso. Este es un poco un resumen, digamos, cuando hablamos de los referentes, estamos trabajando, tenemos los estándares, los lineamientos, tenemos los derechos básicos de aprendizaje y cuando hemos hecho los pilotajes y las mesas de trabajo, hay un punto en el cual nos dicen debemos seguir trabajando. ¿Cuáles son esas mallas de aprendizaje? ¿Cómo empezamos a articular? ¿Cómo empezamos a brindar también una estrategia donde como el referente de aprendizaje, grado a grado, a los maestros y a la comunidad les sirva para poder retroalimentar su práctica? Nosotros hemos hecho diferentes acercamientos, si recuerdan en el 2012-2013 trabajábamos con la planeación, les dimos unos planeadores, sabemos qué cosas buenas todavía tuvo ese momento y qué cosas tuvo que ser oportunidades de mejoramiento por todo lo que pasó en ese momento. ¿Cómo empezamos a trabajar? Que el foco es la práctica de aula. La práctica de aula del maestro tiene diferentes elementos, el qué, el cómo, la evaluación, cómo empieza a tener los materiales, cómo empieza a tener las actividades, cómo empezamos a dar cuenta de todo su proceso. Si el establecimiento cuenta con las herramientas y nosotros lo podemos acompañar, le podemos brindar esos dos elementos para que ellos puedan hacer su articulación en su contexto, con sus especificaciones, con sus necesidades, que ellos puedan hacer esa retroalimentación interna de la reflexión curricular. Tenemos también la evaluación. Como nos comentaba Ana, tenemos saber, aprendamos, supérate, aprendamos y supérate, que van a ser estas dos herramientas que vamos a tener a la mano, digamos, con resultados mucho más rápidos de evaluación formativa y ya saber pues en una evaluación sumativa. Tenemos los materiales y acá, si bien están ahí, más adelante les voy a explicar un poco qué materiales son los que van a llegar, cómo vamos a trabajar y cómo estamos haciendo el proceso también de articulación. Ello nos ayuda al fortalecimiento institucional, las prácticas de aula, con el acompañamiento que estamos haciendo situado, con el trabajo con los directivos de los establecimientos educativos, las comunidades de aprendizaje, para poder fortalecer este currículo institucional y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Muchas veces, y creo que uno de los ajustes que nosotros veíamos es que a veces los maestros en su planeación, a veces los maestros en la práctica de aula, veían diferentes elementos y no sabían cómo articularlos. Esto también es darles las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer ese ejercicio y puedan hacer ese proceso de reflexión interna para poder articular todos estos elementos o estos componentes de un currículo de calidad. En este proceso vamos a hacer diferentes comités, vamos a trabajar con los formadores, con los tutores, tenemos mesas de trabajo con diferentes entidades territoriales y acá los invitamos. Mañana vamos a continuar con todo el taller. Esta es una parte informativa, pero sí queremos que el grupo de formadores, empecemos a trabajar y que hagan parte de este proceso de retroalimentación, de mesas de trabajo, en toda esta propuesta que estamos trabajando, en toda esta propuesta de un currículo de calidad, de una propuesta en cual podamos brindarle las herramientas a los establecimientos y que se articule tanto con los materiales, tanto con la formación, tanto con el proceso de acompañamiento que estamos haciendo. Estas son las mesas técnicas que les comentaba, las comunidades, con comunidades de expertos y comunidades educativas. Hoy estamos en una mesa con la Universidad de Antioquia, tenemos diferentes mesas con la Universidad de Cartagena, con diferentes universidades a nivel nacional y además tenemos mesas con las comunidades de maestros y de rectores de diferentes entidades territoriales. Esto es un proceso que sabemos que tiene que hacerse con los maestros, con la comunidad, retroalimentarlo en cada uno de ellos. Esto es un primer borrador en el cual estamos trabajando y por eso les comentaba que esto es un trabajo de equipo y que queremos tener, si bien ustedes conocen lo que está pasando en las aulas, tienen la experiencia de toda la retroalimentación del acompañamiento y la formación, tienen todo el conocimiento también disciplinario en este proceso, podemos retroalimentar y empezar a trabajar en los equipos y en las mesas de trabajo que vamos a tener a nivel nacional y también a nivel ya en equipos de trabajo, mesas internas que desarrollaremos.
Tenemos un comité pedagógico que también lo estamos desarrollando con representantes de colegios, directivos, maestros, comunidad de expertos, tenemos, se me escapa uno, comunidad de expertos, directivos, maestros, representantes de cada uno de los programas del ministerio y docentes del país. Programa Todos Aprender, jornada única, bilingüismo, para poder articular también todo lo que está pasando en el ministerio. Algo que a veces nos agobia a los establecimientos es que llegan todos los programas o a veces no llega ninguno, y entonces cómo nos articulamos en las acciones de acompañamiento, de formación de materiales en los establecimientos. Este comité también surge de esa articulación y esa meta que queremos de dar de articularnos como equipo y de tener una línea y un horizonte también hacia dónde vamos y con las metas claras cómo podemos trabajar de la mano. Ya creo que me están haciendo por allí caras, entonces voy a ir un poco más rápido, sé que mañana tengo más tiempo, así que podemos continuar. En la parte de materiales, tenemos 2 materiales para el programa Todos Aprender. Ustedes lo han conocido, han estado trabajando, tenemos las secuencias de PRES, las secuencias didácticas para matemáticas, que seguimos, si bien también es una primera versión que estamos trabajando, esperamos este año también retroalimentarla para tener una segunda versión validada al uso en el marco de la práctica. Un instrumento se valida y cómo se valida es en el marco de la práctica, de cómo lo usan, de cómo lo están usando y qué retroalimentaciones nos pueden dar. Este es un ajuste que también es una proyección que tenemos. Tenemos este material de alta calidad que estamos trabajando, las 25 guías. Tenemos el lenguaje entre textos. Ustedes conocen y es el taller que estamos haciendo, creo que en esta semana, todo el material de que si bien nace o surge de todo el trabajo que tenían en Chile, que se hace una adaptación, una contextualización en Colombia, que se hace un proceso de revisión, actualización, adaptación a los estándares para poder brindar un material de alta calidad frente a las necesidades y frente al contexto que tenemos también nosotros. Y estos 2 materiales, sabemos que en el programa Todos Aprender tenemos un programa que es el programa Pioneros. Los establecimientos que tienen el programa Pioneros, en la focalización, las 22 secretarías que tienen Pioneros, van a tener el método Singapur, es un material, descubre matemáticas con el método Singapur, es un proceso de licitación que hicimos el año pasado con criterios de calidad, con el método para poder fortalecer las competencias o desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes, fortalecer también las competencias en los maestros profesionales para poder desarrollar ese pensamiento en los estudiantes y lo estamos trabajando. Igual que lectura y composición en español de los Nogales, que ustedes también lo van a conocer o ya lo conocen en este proceso. ¿Qué les puedo contar? En este momento el material PRES y Singapur, a más tardar el 10 de febrero, ya están todos los establecimientos focalizados. La distribución en este momento está al 80%. Nuestra gran meta es que cuando iniciaran en los establecimientos iba a llegar el material. Hay establecimientos que de pronto ustedes, y eso es vamos a articularnos con las coordinaciones y con todo el equipo, porque hay establecimientos que son de jornada única, que son de PTA, que no son de Pioneros, que van a recibir el material de Singapur. Entonces, para que ustedes también sepan qué material es el que le va a llegar al establecimiento educativo y cómo llega ese material y cuál es el proceso de formación y de trabajo que vamos a hacer de acompañamiento en ese establecimiento. El material de lenguaje llega a todos los establecimientos del PTA, solamente el de Nogales llega a Pioneros, ¿vale? Ese es el que estamos trabajando. El material de Singapur y de Nogales que estamos trabajando para el programa de Pioneros, en este momento hay casi 15, 17 entidades territoriales que ya hicieron la compra de este material y van a recibir a lo largo de estos meses el material en esos primer trimestre del año. Lo que estamos haciendo es agilizando el proceso para que ellos cuenten con el material lo antes posible, para que todos los establecimientos educativos que hacen parte del PTA tengan el material, tanto nuestros estudiantes como los maestros. Y ustedes que puedan tener acceso a este material de manera digital, y estamos mirando también si se puede física, pero en principio digital para que ustedes puedan contar con el material, tanto el de PRES y el de lenguaje entre textos, ya pueden acceder o van a tener acceso creo que en las próximas semanas desde Colombia Aprende. Lo pueden descargar, lo pueden tener los maestros del país, lo pueden trabajar son digitales.
Cuando empezamos a hablar del de Singapur, sí estamos haciendo negociaciones para que ustedes puedan contar con ese material, ya que se hizo un proceso de licitación y pues las licencias como tal nosotros no la tenemos. Entonces estamos haciendo una gestión administrativa para que todos ustedes también cuenten con este material. Esta es la distribución que está haciendo en todos los establecimientos a nivel nacional. Creo que estos años para algunos de sufrir y padecer, entre comillas, a veces la distribución que no llegaba, que los tiempos, que todo, creo que la experiencia nos ha dado que hemos podido cumplir con los tiempos y con los avances en la entrega. Sin embargo, obviamente, cualquier cosa que ustedes vean que está pasando en campo, en terreno, con gusto estamos pendientes para que ustedes nos puedan decir y hacer solucionar las situaciones lo antes posible y lo más rápidamente. Hay un proceso de Colombia Compra Eficiente, y ya con eso casi termino, tenemos que generar una política de materiales. Una política, y es una deuda que tenemos también con el país, y en esa construcción lo vamos a hacer este año. ¿Cuáles son? ¿Qué van a ser los materiales pedagógicos o los materiales educativos, los recursos que vamos a trabajar a nivel de país? ¿Cuáles son los criterios de calidad que vamos a tener para cada uno de esos materiales? ¿Cómo vamos a tener acceso a este tipo de materiales y cómo las entidades territoriales van a adquirir este material para que llegue en las primeras semanas cuando los niños inicien las clases? Cuando el niño inicie su jornada, su calendario académico, ya cuente con todo el material. Este es un proceso que estamos construyendo. Ahí también es una invitación. Vamos a hacer mañana ciertos diferentes grupos para que ustedes se puedan también inscribir. Eso no quiere decir que solamente sean esos grupos y ya las personas, sino que podamos retroalimentar en diferentes momentos en los encuentros de formación y podamos trabajar esta política también de materiales desde el punto de vista que qué esperamos en un país frente a este proceso y también en toda la propuesta que les comentaba de los componentes de un currículo de calidad. Esto ya lo voy a pasar. Seguimiento al aprendizaje, ya Ana Bolena les comentaba un poco cuáles son las herramientas que tenemos con el índice sintético, con Aprendamos, con Supérate, cómo trabajamos en este proceso. Nos comentaba María Claudia que ayer ustedes ya hicieron el primer y nos retroalimentaron el taller que tenemos del día E. Es muy importante, lo estamos haciendo también con diferentes, estuvimos en Cali, Barranquilla, Medellín, con maestros, con secretarios, con líderes de calidad, de diferentes entidades territoriales para poder retroalimentar este taller y esté validado, retroalimentado con los ajustes que nos ha dado la comunidad educativa. La formación que ustedes ya la conocen, nuestra ruta que tenemos con los ciclos de formación que vamos construyendo con una ruta clara, con unos protocolos de formación que está tanto en el documento como en lo que hemos trabajado en esta ruta, digamos, de PTA 2.0 y que estamos consolidando. Y por último, ya para poder cerrar y finalizar, porque este tema lo vamos a trabajar mañana, todos los referentes de aprendizaje por grado. Tenemos unos lineamientos, unos estándares de competencias, tenemos ahora unos derechos básicos de aprendizaje que le dan una herramienta al maestro de los aprendizajes básicos que deberían tener los estudiantes, matemáticas y lenguaje grado a grado. Tenemos unas mallas, un primer borrador también igual que la primera versión de DBAs, que este año vamos a retroalimentar y validar con la comunidad para tener una segunda versión, al uso en el marco de la implementación. Tenemos las mallas de aprendizaje también grado a grado para poderlo articular con los materiales y con el proceso de formación, un primer borrador que estaremos mañana también trabajando y retroalimentando, unos materiales pedagógicos que nos van a permitir darle las herramientas, los componentes, los elementos que necesita nuestra comunidad para poder seguir apuntándole a esta gran meta, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, fortaleciendo las prácticas de los maestros.